Vamos a proceder a la primera mesa de debate, en la que trataremos las necesidades de financiación de las empresas agroalimentarias. Así que están subiendo al escenario ya, como pueden comprobar, José Manuel Silva, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Innovación y es director general de Agricultura e Investigación de la Comisión Europea. Continúa Eduardo Bahamonde con nosotros. Manuel Monárrez, que es director general adjunto de Coordinación de Regionales de FIRA Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Y para moderar esta mesa de debate, Gustavo Ardila, vicepresidente corporativo de los sectores productivo y financiero de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Así que, señoras y señores, señor Ardila, le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días. ¿Aló, me oyen? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, quiero en primer lugar agradecer muy especialmente y saludar al consejero Íñigo Nagore. Gracias por su hospitalidad. Igualmente Javier Doval, a nuestro anfitrión. También a UNIR por su invitación. A Bodegas Franco-Españolas por acogernos en su casa. Quiero saludar igualmente a mis compañeros de panel. Felicitar a Eduardo Bahamonde por su excelente presentación, saludar a don Juan José Silva, asesor vocal de la Secretaría de Estado de Innovación, igualmente a Manuel Monárrez, de origen mexicano, quien nos está acompañando, es el director general de FIRA, de México, entidad especializada. Tengo el honor de coordinar este panel. Obviamente trataremos de ser muy estrictos con el tiempo. Lo que planteo es primero hacer algunos comentarios sobre la presentación que hizo Eduardo, que nos sirve, digamos, de abrebocas para el tema que vamos a tratar, para que de pronto los mismos panelistas hagan comentarios sobre ella. El primero, Eduardo, es la siguiente. ¿Qué participación tiene en este momento la cartera agroalimenticia dentro del total de la cartera de Cajamar? El sector agroalimentario en Cajamar, en este momento, en crédito vivo, significa, es el 15% de la cartera crediticia. Tenemos una cartera crediticia de unos 30.000 millones de euros. Pero de crédito nuevo, estamos ya entre sector agroalimentario minorista, es decir, agricultores, y agroalimentario corporativo en un 35%, lo cual nos lleva a una cuota de mercado español del 13,3% del conjunto de financiación agroalimentaria española. Okay. Mencionabas tú sobre la necesidad de que parte del éxito del modelo de Cajamar es la cercanía que tienen ustedes con los clientes. Cada vez ve uno en el mundo un mayor desarrollo tecnológico y mencionaba sobre las plataformas que han venido desarrollando. ¿Cómo compaginar ese desarrollo de la tecnología con la cercanía que tiene que tener uno con el cliente, sabiendo que ahora los clientes permanecen mucho más en sus sitios de operación y acceden a través de plataformas a los servicios que uno presta? Y hay una limitación por parte de las entidades financieras de que las plantas de personal no pueden crecer ilimitadamente para poder. ¿Qué tipo, digamos, de actividades piensan ustedes adelantar? Igualmente, esa pregunta se la haría ahora a Manuel, por favor. Sí. Bueno, lo he explicado anteriormente, pero de una forma muy rápida, ¿no? Primero, desde el punto de vista agronómico, nosotros tenemos los centros propios de Las Palmerillas y Paiporta, pero evidentemente no podemos llegar a todos los agricultores que son nuestros clientes. Lo que hacemos es apoyarnos también en las cooperativas y muchas veces los que visitan y los que formamos desde el punto de vista agronómico son los propios técnicos de las cooperativas que finalmente irradian su conocimiento a una base social muy amplia. Donde nos estamos centrando en la formación, digamos, directa a los agricultores es cada día más en la gestión económica. Porque los agricultores tienen que darse cuenta que ahora mismo ya tienen detrás explotaciones con fuertes inversiones, sea en invernaderos o sea en explotaciones ganaderas. Entonces ahí
Queremos que no solamente sepan y tengan las mejores tecnologías, sino que también conozcan las claves para el desarrollo empresarial. Y ahí a veces lo hacemos directamente a través de nuestra propia gente. Tenemos una fundación, que es la Fundación Cajamar, que un 10% de los beneficios, al menos un 10% de los beneficios, se destinan pues, a financiar este tipo de obra social. Las palmerillas, formación especializada. Pero también firmamos convenios con las universidades. Universidades especializadas, como la de Valencia, hasta aquí Raúl, Politécnica de Madrid, centros tecnológicos, el IRTA, el IBIA. En definitiva, lo que proyectamos es irradiamos también a otros que de alguna forma tienen un efecto multiplicador para llegar precisamente a los agricultores y las empresas agroalimentarias. Participamos en proyectos de investigación y finalmente el agricultor se da cuenta de que no solamente su obligación es estar trabajando todo el día en la explotación, sino como los buenos jugadores de fútbol, mirar cómo se mueven las piezas. Y créanme que tenemos una capacidad de convocatoria enorme. Los agricultores cada día dedican más tiempo en España, los que se han quedado son profesionales, no solamente a trabajar, de hecho, contratan muchísima mano de obra para trabajar en las explotaciones, dedican cada día más tiempo a la formación. Y yo creo que esa es una clave fundamental para el desarrollo del negocio futuro. Okay, gracias. Preguntaría a Manuel lo siguiente. ¿Pudieras explicar un poco el modelo de FIRA para familiarizar aquí a los empresarios? Por supuesto, muchas gracias, muy buenos días. Antes de en lo que ponen técnicamente la presentación, porque quiero robarles unos minutos para exponerles el modelo que FIRA en México desarrolla. Pues yo decirles que me siento muy contento, muchas gracias por la invitación a CAF particularmente. Y quiero decirles también que, bueno, mi director general, que además le tengo que agradecer a Gustavo porque me ha dado el título de director general del FIRA. Bueno, yo soy adjunto, cosa que le agradezco muchísimo y espero pronto tener esa responsabilidad. Lo cierto es que el doctor Rafael Gamboa, por razones de trabajo que le impidieron estar hoy día con ustedes, me concedió el honor y pues para mí es un privilegio, por supuesto, tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y no puedo estar más de acuerdo con don Íñigo cuando se refería a que el sector del crédito agropecuario requiere de una especificación y una competencia en el que da el servicio. FIRA justamente nace con una estructura de agrónomos y prácticamente hoy los que nos dedicamos a la parte de atención al cliente, que es la parte que a mí particularmente me toca desarrollar, somos ingenieros agrónomos y entendemos un poquito el tema y también creo yo que el hecho de la participación que hoy se tiene en estas jornadas de Futuro en Español, que me he dado cuenta y me siento muy complacido de identificar que no solo nos une la lengua, nos une muchísimas cosas, el cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, hoy que he escuchado a don Eduardo, que no tenía el placer de conocer y mucho menos lo que Cajamar ha desarrollado, me he sentido totalmente identificado porque justamente la experiencia que nos has platicado, Eduardo, es mucho de lo que el FIRA desarrolla. Por ahí teníamos ya una presentación en la pantalla y déjenme decirles que FIRA nació hace más de 60 años, nosotros nacimos en el 54, yo tengo poquito más de la mitad de esa vida institucional. Yo tengo 33 años trabajando en esta institución y hemos nacido justamente como una banca de segundo piso que para servir al cliente utilizamos todo el sistema financiero nacional. Déjenme decirles que hoy trabajamos prácticamente con todos los bancos comerciales, digamos, que participan en México, pero también con una red de intermediarios que no necesariamente son bancos. Pueden ser las propias cajas, las cooperativas de ahorro y préstamo. Hay figuras que se han desarrollado en México como las sociedades financieras de objeto múltiple que tienen una presencia muy importante en el negocio del sector agroalimentario. Y la visión que el FIRA tenía desde que nació era poder hacer un proceso de acompañamiento a los productores. Es decir, no solo en la parte financiera, sino también en la parte de las mejoras en las competencias, en las capacidades,
con un acompañamiento técnico que le ayudara o que le ayude al productor a tomar mejores decisiones desde el punto de vista empresarial. Atendemos la cadena de una manera integral, es decir, desde el aprovisionamiento de insumos en la producción primaria hasta el proceso de transformación y comercialización de los productos. Decía yo, pues operamos como una banca de segundo piso donde aprovechamos toda una infraestructura y estructura que tiene el mercado financiero nacional, de tal suerte que hoy con una cobertura de más de 100 oficinas, no somos del tamaño como no operamos en primer piso nosotros, pues lo hacemos desde una visión más de tener presencia, sí geográfica en todo el país, pero aprovechando la estructura e infraestructura que tienen los intermediarios financieros. Procuramos en nuestro modelo de negocio estar en todas las fases del negocio, es decir, desde el proceso de estructuración de los proyectos, en capacitación, en acompañamiento técnico, pero también en la parte del financiamiento, donde nosotros somos un proveedor muy importante del crédito y de la garantía para facilitar el acceso de los productores al financiamiento. Otro punto fundamental, Gustavo, déjame decirte que el acompañamiento, el proceso de supervisión y monitoreo post ejercicio del crédito es fundamental. Esto nos permite tener un contacto con el cliente y estar viendo cómo es que están evolucionando los negocios y poder tomar de manera oportuna las decisiones que nos ayuden a darle un mejor servicio a nuestro cliente. Y pues decirles, digo, sin ánimo de expresarles una ponencia muy amplia, porque pues seguramente no los quiero cansar por ello, y además, como lo ha hecho ya Eduardo en su ponencia, pues yo les quiero decir que en esta visión integral que nosotros tenemos de la atención al sector agroalimentario, pues creemos que el crédito, siendo una herramienta para un catalizador del proceso de inversión, pero con una visión en la que permita que los empresarios puedan se puedan insertar en las cadenas de valor. El gran reto, y creo que esta misión para mí ha sido muy importante porque me ha permitido identificar los factores de éxito de estas regiones que hoy hemos conocido en Rioja, estas empresas que tienen esta conexión con el mercado y que, siendo el eje articulador en una región donde pueden captar ese valor, o más bien generarle valor a ese pequeño productor con su capacidad de integración y que lo pueda insertar en la cadena productiva. Creo que ese es verdaderamente el reto que tenemos las entidades del sector financiero, de poder facilitarle a los productores pequeños, meterlos a la cadena de valor y darle los elementos que le permitan hacerse esa competencia y poder participar en el mercado. Yo creo que en términos generales esto es lo que en FIRA hacemos y bueno, pues insisto, creo que tenemos más allá del idioma muchísimas cosas en común, que pues celebro que estas jornadas nos permitan ese acercamiento y sobre todo el poder intercambiar experiencias, ¿no? Muchas gracias, Manuel. José Manuel, desde tu punto de vista, tú como asesor de la Secretaría de Estado de Innovación, ¿cómo puede hacer el sector financiero para incorporar realmente al pequeño productor dentro de las cadenas de valor? La primera pregunta. Y la segunda es, los empresarios, o sea, el pequeño empresario, hay una característica que tiene España que es muy similar a la que vivimos nosotros en América Latina, y son los pequeños fundios, las pequeñas parcelas de una fanegada de 1, 2, 3 hectáreas. Y según tengo entendido, o sea, en España hay una característica muy parecida. Lo mencionaba el consejero en una reunión que tuvimos antes de iniciar el foro. Es un gran reto para las instituciones financieras, digamos, atenderlas, permitirles el acceso. ¿Cómo hacemos, en primer lugar, para que los empresarios se asocien, para crear confianza entre ellos,
para que esa confianza permita trabajar en equipo, generar escalas que le permitan a a empresas sombrilla o tractoras absorber esa producción y permitir un crecimiento. A tu juicio, José Manuel, ¿qué piensas que podríamos hacer? Bueno, gracias. No sé si se oye, sí se oye, ¿no? Y gracias, sí. Gustavo. Yo creo que en lo que te voy a intentar contestar es a la relación que tiene que existir entre el mundo financiero y el mundo del conocimiento y el mundo de la innovación. Es decir, eso es un reto que existe desde hace muchísimos años, pero cuanto más se avanza en la sofisticación de la innovación, cuanto más avanzan las tecnologías, ese diálogo es más complicado. Entonces, yo creo que tiene soluciones y yo, que dicho sea de paso, es la primera vez que veía una presentación de Cajamar, a pesar de ser muy amigo de Eduardo, pues estoy bastante sorprendido que en lo que yo voy a basar los comentarios que haga, que son en las conclusiones de un seminario que se hizo en la Universidad de Menéndez y Pelayo en Santander, que estaba patrocinado por el presidente de la segunda entidad bancaria de este país, el Banco de Bilbao, y la ministra Garmendia, y que me encargaron el curso, pues ahí sacamos, y era la reunión del mundo del conocimiento y el mundo financiero. Y yo creo que hay cosas que hemos escuchado esta mañana con gran agrado, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos que mirar es que la investigación necesita dinero y la innovación produce dinero. Pero claro, para producir dinero hay que invertir. Y para invertir normalmente un señor pues, va con sus buenas ideas y pues tiene que ir al ente financiero para que... Entonces, en el año 56, cuando se empiezan los invernaderos en Almería, digamos, el aval eran los callos de la mano. Hoy el aval son otro tipo de cosas, o sea, hay que hacer otro tipo de evaluaciones y normalmente, pues cuanto más innovadora sea una inversión, más riesgo ve el banco en esa inversión. Entonces, ¿cómo se puede hacer que en esos entes haya más confianza, ¿no? Bueno, pues yo estoy hartamente sorprendido porque la verdad es que no se puede decir que toda la producción de Almería no sea una producción innovadora, no sea una producción con cadenas de valor aumentadas. Y bueno, y cuyo principal financiador es Cajamar. Entonces, bueno, Cajamar es que tiene un elemento fundamental. Cajamar tiene conocimiento, tiene un centro de investigación, tiene conexiones con universidades. Bueno, pues esto forma parte mucho de las conclusiones que en el año 2011, pues gente importante, responsable, que estaba en el curso como profesor, como Carmen Vela, la actual secretaria de Estado, como Andreu Mascolell, que fue el antiguo consejero de Economía y Ciencia de Cataluña, pues las conclusiones sirven para ver que el camino, y también lo podéis aplicar vosotros, el camino es difícil, pero parece que hay algún modelo, ¿no? Uno de los ejemplos importantes que tenemos que tener en cuenta es diferenciar entre innovar y copiar. Innovation is not imitation, que decía Escoajo. O sea, es decir, copiar es muy fácil de calcular el riesgo. Tú dices, hago lo mismo que este otro señor, entonces no tiene ningún problema para una entidad financiera. Es decir, yo sé que el riesgo es esto porque lo puedo ver en otro sitio que ha sido. Pero cuando hay un elemento innovador, entonces el riesgo lo hay que establecer mediante una confianza, y la confianza no se genera porque sí, se genera por el conocimiento de la interconexión entre el sector financiero y el mundo del conocimiento. Y para eso, pues hay elementos que son simples, pero uno de ellos es la escala. Es decir, tiene que haber una escala grande en esa interconexión entre el mundo financiero y el mundo del conocimiento. O sea, tiene que tener un tamaño crítico que te permita llevar a cabo ese proceso de mutua confianza. Yo creo que Almería es un caso claro. O sea, es decir, es que estáis respondiendo a muchas de las cuestiones que había allí. El Silicon Valley es otro caso claro. O sea, no sé si me explico. Israel es otro caso claro. Y volviendo a esto, pues también diría otra cosa que hay un elemento fundamental que es la internacionalización.
O sea, el cambio de experiencias que ha habido en un lugar o en otro del mundo sirve mucho para establecer ese modelo de confianza mutua entre el conocimiento y el mundo de las finanzas. Y aquí podemos poner un ejemplo. Estados Unidos, Suiza, Corea o Finlandia tienen modelos, son países enormemente diferentes y han llegado a modelos de financiación del conocimiento muy grandes y a modelos de financiación de la innovación muy grandes. Entonces, todo ese tipo de ejemplos nos pueden servir para aprender. O sea que la internacionalización, repito, es un elemento bastante importante en ese mundo de la confianza, porque si hay confianza se puede evaluar el riesgo. Si se puede evaluar el riesgo, se puede dar el crédito. Si se puede dar el crédito, el señor puede invertir, se invierte, paga el crédito y genera riqueza económica. O sea, en principio parece que estamos hablando de lugares comunes y que todo esto es evidente, pero bueno, es evidente decirlo, no es tan evidente hacerlo, porque normalmente es raro ver a financieros sentados con innovadores, y no digamos ya cuando los innovadores tienen un poco más de científicos y menos de innovadores. Entonces, otro elemento es que los modelos no los hay, volviendo al mismo paradigma que innovar no es copiar, no se pueden copiar modelos. Se puede basar uno en el conocimiento de otros modelos, pero los tiene que aplicar a su propio marco en el cual quiere desarrollar esa innovación. Aquí hay una fase de algún gran pensador español que decía que investiguen otros, que se hizo mucho a principios del siglo XX. Pues no, es decir, tú tienes que hacer tu propio modelo en tu propio país. Hay otro elemento que genera una enorme confianza entre el sector de la innovación y el sector financiero, que son los mercados públicos. Lo que pasa es que no son muy adaptables al sector agroalimentario. Lo que pasa es que, aunque no sean muy adaptables, pienso que hay alguna cosa que sí puede ser adaptable, y ya diré en lo que, pero la compra pública es el gran motor de la innovación en Estados Unidos. En Europa vamos más por la regulación, o sea, tú regulas y dices, bueno, vamos a ver, necesito que las frutas no tengan ningún nivel de residuos, ninguno, no estoy poniendo ninguno. Entonces, lógicamente, cuando tú haces una norma, se genera un aparato innovador para cumplir esa norma, y entonces, como el mundo financiero sabe que eso se tiene que cumplir, eso le da una confianza. No quiere decir que el crédito lo vayan a dar barato, pero por lo menos lo van a dar, pues saben que tienen que conseguir ese objetivo. Pero hay otro que es mucho más fuerte, que es la compra pública, y sobre todo si está vinculada al mundo de la guerra, al mundo de la defensa, y eso es el gran motor de la innovación americana, es ese, o sea, la cantidad de dinero que se hace. Aquí se han hecho esfuerzos en lo que es la llamada compra pública innovadora. Hay algunas cosas hechas. En el sector agroalimentario a mí no se me ocurre mucho. Pienso que puede haber alguna línea de actuación en todo lo que es en la dieta funcional. Hay unos problemas de obesidad muy grandes en la población, en las escuelas. No es inimaginable pensar que podía haber compras públicas para algún tipo de producto que se diera en las escuelas y que enseñara a los niños a comer mejor. O sea, porque no comen muy bien, comen mucho, pero no comen muy bien. Pero yo creo que ahí sí podía haber algo. En el mundo hospitalario, sobre todo en un lugar en el que el sector de la salud pública es muy grande, sí podía haber alguna compra pública innovadora vinculado con el sector agroalimentario. Y esto generaría, sin ninguna duda, una confianza de nuevo entre el sector financiero y el sector innovador en el momento de establecer ese contacto que, repito, es tan simple como el mecanismo de un chupete. Es, voy a pedir un crédito y me dan un crédito. Antes era el callo, ahora no. Ahora tú necesitas muchas cosas para determinar si los tratamientos de lucha integrada de insectos que se están haciendo, eso va a salir bien o va a salir mal. O sea, entonces son cosas que requieren muchísimo más conocimiento. Pero, repito, estoy muy sorprendido de que un banco tenga un centro de investigación
investigación. Normalmente a los Gracias. bancos lo que les gusta es cerrar los centros de investigación. Bueno, También lo tiene FIRA. también. debe ser. Y por último, decir que hay que aprender mucho de los fracasos. Es decir, de la misma manera que el sector financiero creo que ha aprendido del fracaso de la burbuja inmobiliaria, pues también de los fracasos se puede aprender. Y aquí, del fracaso que más ha aprendido probablemente el mundo de la innovación, el que está prácticamente en todos los libros citados, es una vez más una compra pública americana que fue un avión de guerra, de transporte de guerra, bueno, el transporte que presentó la industria no era adecuado, no sirvió para nada, se consideró un fracaso, pero del fracaso se aprendió porque el rechazo fue el 747, que fue el avión comercial más vendido. O sea, es decir, que los fracasos en el mundo de la innovación también pueden generar éxito. Gracias. O sea, entonces, simple y llanamente, o sea, por concluir un poco, yo creo que Cajamar, y no es que le quiera echar flores a Eduardo, que lo conozco hace muchos años, pero es que es verdad. O sea, esto estaba en un papel del año 2011, él en el 2011 se dedicaba a pelear con las cooperativas. Entonces, bueno, pues es cierto. O sea, es decir, tú aquí tienes una entidad financiera que se ha imbricado en un sector de riesgo, que era en el año 60, y hoy, bueno, pues es el motor. ¿Por qué? Pues porque está vinculada al conocimiento y la gente que está allí sabe calcular el riesgo que tiene un invernadero integrado de la misma manera que sabe calcular cómo se hacen unos apartamentos en Agua Dulce. O sea, entonces eso es lo que favorece. Bueno, y por último, otra de las conclusiones que había era favorecer el diálogo entre las distintas partes, es decir, hacer fervorines de este estilo, congresitos de este estilo, que nos vienen muy bien para que podamos venir y vernos. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Eduardo, ustedes tienen 14 millones de clientes. 4 millones. 4 millones de clientes, perdón. 1.4 millones de socios. Siendo una entidad cooperativa, ¿qué define y cómo la política crediticia para digamos, adoptar las mejores prácticas y, o sea, no que se le hablando en el corazón? Sí. Vamos a ver, efectivamente, ahora no miramos los callos de nuestros clientes. Tenemos un consejo de administración, además está aquí Juan Colomina, que también forma parte del consejo de administración de Cajamar. Tenemos un consejo de Cajamar que de alguna forma representa la configuración de nuestros clientes, ¿no? Pero somos un órgano estratégico, no somos un órgano operativo. Realmente lo que marcamos es efectivamente las grandes líneas de actuación, pues esas palancas que queremos desarrollar, la visión, pero en definitiva la operativa la hacen los técnicos, y los técnicos son los que tienen que medir el riesgo. ¿Y cómo se mide el riesgo? Pues se mide con la parte, digamos, algorítmica, pero también con el conocimiento que nos dan nuestros centros de investigación, que miden la viabilidad de los proyectos que nos presentan nuestros clientes. Para nosotros, por ejemplo, sabemos, innovar no es copiar, sabemos que nuestros clientes del sector agroalimentario y del conjunto de sectores, pero fundamentalmente el agroalimentario, para recibir una mayor remuneración tienen que incorporar la innovación en su estrategia. La innovación tiene inherentemente su riesgo. Innovar en procesos, innovar en productos, para ser diferentes y en la medida que seas diferentes, cobrar mejor. Porque cuando vendes lo mismo a los mismos, lo único que te diferencia es el precio. Entonces nosotros, desde el punto de vista estratégico, lo que les recomendamos a nuestros analistas y fundamentalmente a nuestros centros de investigación, señores, tenemos que primar el riesgo a aquellas empresas que realmente son innovadoras. ¿Qué les pedimos a cambio a las empresas innovadoras? Pues les pedimos, por ejemplo, una mayor relación con los clientes, con los productores de base, que participen pues, en las actividades de formación, porque también tenemos una cosa clara. El sector agrario no se puede contemplar eslabón a eslabón aislado, se tiene que contemplar la cadena agroalimentaria en su conjunto. Basta que un eslabón vaya mal para que el conjunto se resienta. Entonces, aquellas empresas más innovadoras procuramos que irradien la innovación a lo largo de la cadena y que participen también los proveedores en los procesos de innovación. Eso es una estrategia que de alguna forma inocula el Consejo, donde mayoritariamente estamos ingenieros agrónomos, y que de alguna forma tiene que captar y asimilar los analistas de riesgos, cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Y al final, los informes que vienen al Consejo y que se tienen que aprobar
aparece un análisis del modelo de negocio, aparece la finalidad de la inversión y aparece el análisis Palmerillas, el análisis del innovador, que nos dice, esto es arriesgado, pero es tremendamente interesante porque si consiguen desarrollar su proyecto, habrá una sinergia que se va a crear que va a potenciar mucha más riqueza que el mantenimiento del status quo. Entonces, como consejo, tenemos clara nuestra visión de futuro, sobre todo en el sector agroalimentario. La internacionalización es una palanca fundamental y la visión de cadena. Y a partir de ahí se construyen los analistas, oye, pues hacen bien su trabajo, pero sabiendo cuál es el camino y el tipo de identidad que nosotros queremos desarrollar. El otro día tuve la ocasión de hablar pues, bueno, con el supervisor, explicándole con la pasión que me caracteriza que nuestro modelo de negocio reposa en una red de oficinas que su misión fundamental es estar continuamente próximo al cliente. Pues la red de oficinas también interviene en el dictamen del crédito, porque aparece la visión del experto conocedor del cliente, que también forma parte importante de la decisión que finalmente adopta el Consejo. Gracias, Eduardo. Manuel, tú como trabajando en una entidad, un banco de segundo piso, dependes claramente, lo mencionaste, de la gestión que lleven a cabo las entidades de primer piso. ¿Qué tipo de incentivos diferentes a la tasa de interés de los créditos le ofreces tú a los intermediarios para promover el sector agroindustrial allá en México? O sea, ¿qué tipo de actividades llevan a cabo ustedes con sus clientes, con el vehículo, con los canales a través de los cuales ustedes ofrecen tanto la asesoría técnica como el apoyo financiero? Bien, ¿Y cuáles son los principales retos? Disculpa ¿y cuáles son los principales retos, digamos, que ven ustedes a futuro para poder profundizar? Sí, bueno, yo creo que una aportación de valor que genera el FIRA al sector financiero nacional, pues sin duda es el proceso de la administración del riesgo. Es decir, el riesgo no solo está, como se ha dicho hoy día, en la viabilidad del proyecto, sino cómo sumas, cómo administras el riesgo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como de los riesgos que están implícitos en la actividad misma, en la producción, donde puedas tener acceso a esquemas de seguros agrícolas o pecuarios, para que administren el riesgo en la parte biológica o climatológica, sino cómo le ofreces a la cadena de valor una propuesta que sea más integral en esa administración, de tal suerte que si estás en la parte de commodities, cómo te puedes cubrir en el riesgo de mercado, por ejemplo, ¿no? Utilizando las bolsas internacionales que para tal fin existen. O por otro lado, en donde no existe esa cobertura, ¿cómo haces que el productor en un proceso de innovación, como lo has dicho acertadamente, Eduardo, participe él en la mejora de la cadena? Porque finalmente la fortaleza de esa cadena de valor está en el eslabón más débil. Y entonces, ¿cómo entre todos en una visión integral fortalecen el proceso de tal suerte que el productor pueda ser un artífice fundamental en el abasto de la cadena de valor de una manera eficiente, ¿no? Y que le permita pues, generar ingresos suficientes para su correcto nivel de vida. Por otro lado, el FIRA, consideramos que somos una fuente, como tenemos un patrimonio importante que nos permite hacer una planeación en el tiempo de nuestros recursos, ofrecerle un precio que hoy día, pues afortunadamente en el entorno mundial, creo que estamos en una condición de precios de tasas de interés extraordinarias. México, no, por supuesto, no es la excepción. Y la fortaleza del FIRA en este sentido es poderle dar en el tiempo al empresario condiciones de fondeo y de pago de esos recursos, de tal suerte que sean en la época donde pues, se puede pagar el productor, porque las condiciones que el mercado le puede dar al sector agroalimentario pues no necesariamente se acomodan en forma y en tiempo.
cosa que el FIRA sí lo puede hacer. Y por otro lado, en el tema del intermediario financiero, justamente respondiendo a la inquietud es cómo le ayudamos con los instrumentos de garantía del FIRA, darle mayor certidumbre y confianza al intermediario financiero de que pues los esquemas de garantía que nosotros le podemos ofrecer le ayudan a cubrir, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Garantías que nosotros administramos del gobierno federal, poderle cubrir el 100% de la pérdida esperada del proyecto. Entonces eso sin duda hace que los intermediarios volteen al FIRA como una herramienta, un instrumento de apoyo que le pueda dar al empresario del sector el acceso al financiamiento. Y finalmente, yo creo que respondiendo a tu última inquietud de la parte de los retos, pues yo creo que finalmente el gran reto que tenemos en México y un poco haciendo, digo, es imposible no poder o no dejar de comparar el volumen de penetración del crédito que tiene pues, en general Latinoamérica con respecto a lo que se tiene aquí en España, por decir un ejemplo. Yo veía los números de Cajamar y la verdad es que me quedé sorprendido, muy gratamente sorprendido, por supuesto, porque si hoy ustedes traen una cartera de más de 44,000 millones de euros, siendo FIRA el principal fondeador del sector agroalimentario mexicano, escasamente andamos en un poquito más de 6,000 millones de euros. Entonces, pues ese es un verdadero reto para nosotros. De hecho, el gobierno mexicano, dentro de sus reformas que ha planteado el actual gobierno del presidente Peña Nieto, es, entre muchas reformas, una de ellas es la reforma financiera justamente, porque teniendo un sistema financiero sólido, como lo tiene nuestro país, en el que también está la banca nacional, pero está la banca internacional, dando soporte a la economía del país, lo cierto es que no estamos aprovechando esa capacidad y esa palanca financiera que tiene el país. Gracias, Manuel. Ustedes tres mencionaban la necesidad, digamos, de que todos los actores hablen, de incorporar la cadena, de que hayan verdaderos, que el eslabón, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. En América Latina, al igual que en Europa y particularmente en España, hay en este momento una coyuntura y es la falta de creación de empleo, particularmente para el segmento de la población joven. ¿Sí? Ok. Y resulta que muchos de esos muchachos que salen con aspiraciones, salen muy bien preparados de sus centros de estudio, se topan con esa realidad, la imposibilidad, y comienzan a desempeñar una cantidad de funciones para las cuales no fueron preparados, subempleos, etc. ¿Por qué hago la pregunta? Porque CAF como Banco de Desarrollo de América Latina tiene como mandato promover el desarrollo económico, el crecimiento económico, la integración regional de sus países, los países miembros. Entonces, ¿cómo puede instituciones financieras como Cajamar, como FIRA, con política pública en temas de innovación, el sector agroalimenticio incorporar a esos muchachos, ya sea para apoyarlos en temas de emprendimientos o para que presten servicios a las empresas que forman parte de la cadena? Porque son muchachos tecnológicos, es gente que cada vez cree menos en el sector financiero. O sea, lo utilizan para algunas cosas, pero de hecho la proliferación de las fintech, sí, de todo ese tipo de tecnologías, es impresionante ver la cantidad de jóvenes que están utilizando ese tipo de tecnologías ya para, digamos, no utilizar la intermediación tradicional. Entonces, les pregunto a ustedes tres, ¿cómo podemos, qué tipo de políticas, de actividades, de acciones, de iniciativas se pudieran llevar a cabo? Y particularmente para una entidad como CAF, ¿qué tipo de actividades pudiéramos llevar a cabo para absorber
esa fuerza de trabajo preparada, calificada dentro del sector agroalimenticio? Bueno, hace 60 años los jóvenes entraban en el sector agrario, la mayoría, porque no tenían otra posibilidad, no había otra alternativa. Ahora los jóvenes tienen otras alternativas. Es verdad que estamos viviendo un momento coyunturalmente complicado desde el punto de vista del empleo, pero en todo caso los jóvenes conocen y por lo tanto solo van a estar en el sector agroalimentario si tienen expectativas y si tienen una rentabilidad que de alguna forma les haga atractivo el sector. Y ahí vuelve a ser la clave la innovación. Solo la innovación es el principal atractivo que hay para incorporar a los jóvenes a la actividad agraria. Y eso no lo van a hacer fácilmente las fintech, porque las fintech son muy agresivas desde el punto de vista del comercio electrónico, pero es difícil que pueda incorporarse en esta iniciativa. Nosotros, si hacemos un perfil de nuestros clientes, donde hay una mayor rentabilidad, ahí están los clientes más jóvenes. Donde hay una mayor tecnologización de las actividades, ahí está la gente más joven. ¿Dónde no está la gente más joven? En aquellos sectores menos tecnológicos, que son, curiosamente, los menos rentables, que pueden ser los más seguros desde el punto de vista de los ingresos. Pero la clave está, de nuevo, en la innovación y en la formación y en la adaptación continua al cambio. Y ahí también es muy importante la visión en cadena. Un joven no se va a conformar con producir materias primas. Un joven lo que quiere es sentirse coprotagonista de un producto alimentario, de su producto alimentario. Por lo tanto, cada día es más importante la relación entre los distintos eslabones de la cadena. Y el joven quiere aproximarse a la parte final de la cadena, que es donde está el valor añadido, donde está la rentabilidad. Sí, Gustavo, aunque yo no soy banquero, ni lo seré nunca, pero pienso que hay dos líneas de ayudar a que el joven pueda ir a pedir un crédito con ese proyecto que tiene, en el cual él lleva todo, pues eso, ilusión, conocimiento, que son los callos de la época, y hay dos sistemas. Yo no sé cuál de ellos están siguiendo. Uno de ellos es hacer una sindicalización, no es la palabra, es mutualización del riesgo. Es decir, que en cada crédito tú añades una parte de interés, con lo cual haces un fondo común y si le has dado a 50 jóvenes, pues los dos que les ha salido mal lo paga colectivamente el resto a través de un mecanismo previo. O hay otro que es meter al sector público, y yo soy muy poco partidario de meter al sector público, porque el sector público, que es que te da un aval, o sea, que te permite hacer eso. Pero yo creo que son los dos sistemas, las dos grandes líneas que hay para... Yo no sé cuál usáis vosotros. Nosotros utilizamos mucho en las cooperativas, porque las cooperativas, en definitiva, es una mutualización del riesgo, en definitiva. Y además le provee pues, de inputs, de conocimiento y le aproxima a la última cadena. Pero no necesariamente las cooperativas. Estamos incentivando mucho a la creación de empresas, que pueden ser cooperativas o sociedades. Y desde luego lo que sí que procuramos es concebir el negocio del joven. Primero, crédito hay. Ahora mismo en el sector financiero hay un exceso de liquidez. Hay un exceso de liquidez. Sobra crédito. Lo que necesitamos son proyectos. Entonces lo que damos no es solamente al crédito un circulante para la realización de una actividad. No, lo que procuramos es que haya crédito a la inversión, con un proyecto que nosotros nos encargamos de ayudarle. A mí me resulta muy significativo cuando dice jóvenes con los que hablo, oye, he llevado el proyecto a Palmerillas y me lo han corregido. Pero me han corregido significa, le han ayudado a construir su proyecto. Entonces le hacemos los análisis de viabilidad, le corregimos aquellas desviaciones, a veces le recomendamos no cojas un crédito a 5 años, cógelo a más largo plazo. Le potenciamos sobre todo la conexión con distintas empresas que de alguna forma lo tienen. Ahora mismo en el mundo de la fruta se están produciendo ya auténticas revoluciones. Yo creo que este año las uvas de Navidad ya vendrán todas sin pepitas en España. Bueno, pues conectamos los tecnólogos, los jóvenes, porque son los primeros que se deciden a incorporar las nuevas tecnologías. Y el proyecto financiero realmente, insisto,
No es un problema de liquidez, sobra liquidez ahora mismo en el sistema. Lo que de alguna forma tenemos que garantizar es el retorno. ¿Cómo se garantiza? Estableciendo una conexión en la cadena y vinculando la empresa del socio, sea a través de cooperativas o sea a través de empresas que les garantizan la compra del producto. En el porcino, que es un sector que ha crecido muchísimo, ahora mismo el mercado asiático está demandando cantidades de porcino que prácticamente no somos capaces de llegar a producir, de atender. Las industrias que están en Asia nos están pidiendo que de alguna forma financiemos la construcción de nuevas granjas para esos jóvenes que les van a aprovisionar de materia prima para mandar a Asia. Y nosotros lo estamos haciendo a través de un convenio que, insisto, une fase producción, fase transformación, fase distribución. Es la mejor forma que hay para que los jóvenes se incorporen. Yo complementaría diciendo que pues, justamente el futuro del sector está en los jóvenes. Ese cambio generacional que es tan importante en el sector, puesto que particularmente en el campo mexicano, la edad promedio del empresario del sector rebasa los 60 años. Y entonces, si no se impulsa con estrategias coincidiendo plenamente con lo que han expresado Eduardo como José Manuel, lo cierto es que ahí hay un verdadero reto y una oportunidad. El cómo darle a estos jóvenes, porque ellos van a quedarse en el sector en la medida que haya oportunidades, en la medida que haya opciones. Si no las ven, no se van a quedar porque tengan una obligación de hacerlo. Entonces, dentro de ello, pues hay una serie de facilidades, como la que acabas de decir, cómo el gobierno puede dar esos avales, cómo lo insertas a ese joven en la cadena de valor, en opciones que sean ganadoras y aprovechar las oportunidades de nuevas cadenas que se están insertando y aprovechar la capacidad de producción que hay en las regiones. México, por ejemplo, tiene un área de oportunidad en las frutas y verduras. Es una de los temas que se están explotando de manera muy reciente y que le han permitido tener un superávit en el sector agroalimentario, de tal suerte que es en esas cadenas de valor ganadoras donde tenemos el gran reto de subir a estos jóvenes, ¿no? Okay, gracias, Manuel. Quisiera en los dos países, tanto en España como en México, que ustedes compartieran con nosotros cómo se articula cómo articulan las universidades con lo que es el apoyo a los empresarios, a los emprendedores en la construcción de planes de negocio y cómo se articulan en sus países los centros de innovación. Tuvimos la oportunidad durante esta misión de visitar el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en La Guardia. ¿Perdón? San Adrián. En San Adrián estuvimos con Foodmacy, estuvimos con CETIS, bueno, con varios, con Clemente, con todos ellos, y nos mencionaron, digamos, cómo se articulaban entre ellos. Pero ¿cómo se articula? Digamos, ¿cómo articulan las universidades? ¿Ustedes tienen algún tipo, digamos, de contacto con las universidades? ¿Sí? Déjenme decirles que nosotros en el FIRA tenemos 5 centros demostrativos, un poco en el símil que nos platicaba Eduardo, y con lo que hemos conocido en esta parte de la innovación en España, me parece que nos pone nuevos retos. Me llevo ese reto personal de poder darle ese giro a los centros demostrativos que hoy FIRA tiene en diferentes partes del país. Pero puntualmente en la pregunta que nos has hecho, el modelo chileno, por ejemplo, creo que es un modelo de la innovación muy interesante que ha permitido insertar a determinadas cadenas de valor con procesos de innovación donde se integra la visión empresarial, la visión tecnológica de las universidades en un concepto donde justamente ellos son los que deben de dirigir en donde se canalizan los recursos públicos en procesos de innovación. México, hoy FIRA, por ejemplo, está proponiendo a la Secretaría de Agricultura, que es el organismo rector del sector agroalimentario del país, se destinan algo así como, se los voy a decir en pesos, algo así como 1,000 millones de pesos para procesos de innovación.
Pero hoy día el acceso a esos recursos es tan diverso y de tan poco impacto que es necesario hacer un cambio. La propuesta que se está planteando es justamente aprovechar consejos de carácter regional, donde se integre a las universidades, a los líderes empresariales y al sector gubernamental, para que sean ellos quienes en este proceso de integración e innovación indiquen en dónde se tienen que canalizar los recursos. Pero sin duda, y está clarísimo que la universidad y el proceso de innovación y de investigación que hacen los expertos en la materia deben de jugar un rol estratégico respondiendo a lo que el mercado empresarial está pidiendo y no al revés. Porque hoy día desafortunadamente está tan desarticulado que de repente el investigador está investigando la presión de la burbuja que se genera en el proceso de fotosíntesis o de respiración del pescado que está ahí en la tierra enterrado, ¿no? Entonces, nada tiene que ver con el sector real. ¿Cómo en un proceso real involucras a los que están en el proceso de innovación tecnológica? Nosotros lo hacemos de una forma muy práctica. Decía el señor Silva, la I mayúscula, la investigación, la tiene que financiar los entes públicos porque los resultados son a largo plazo. La SIS, la I minúscula, es la que es rentable. Nosotros financiamos la I minúscula porque lo que queremos es buscar soluciones a nuestros clientes. Es muy fácil, tenemos una unidad que dirige y coordina una persona, Roberto García Torrente, que es además el director y coordinador de los centros tecnológicos, el que se encarga de firmar los convenios con las universidades y el que tiene en definitiva una red de tecnólogos por toda España y también en el extranjero. Esa persona recibe las demandas de los clientes, que pueden ser industrias agroalimentarias, sector productor e incluso a veces también cadenas de comercialización, identifica y prioriza las necesidades que traslada el sector, en definitiva, y busca, a través de los tecnólogos que conoce, de la red que conoce, quién va a trabajar en ese ámbito, con unos convenios que se financian a través del Fondo de Educación y Promoción, que en nuestra entidad, como es una cooperativa, insisto, tiene que ser al menos el 10% de los beneficios de la entidad. Y bueno, de esta forma, además, hemos aprobado este lunes una modificación de la estructura del Fondo de Educación y Promoción. Queremos evitar precisamente eso que dice Manuel, que el investigador o que nuestros tecnólogos investiguen cosas que tiene que financiar, digamos, los entes públicos. Queremos que sea investigación aplicada para la resolución de los problemas y de las oportunidades de nuestros clientes. Y es una unidad que tenemos al efecto. Insisto, muy práctica, muy directa y con una capilaridad con universidades pues, de agrónomos, de economía, centros tecnológicos y también de la coordinación del trabajo de los investigadores de nuestros centros de investigación. Gracias. Debemos ya cerrar el panel, nos han dado 5 minutos. Un mensaje final para los empresarios acá que están acompañándonos en la misión, son empresarios que representan grupos importantes productores en América Latina. Son empresarios que pueden ser excelentes aliados de ustedes si ustedes desean hacer inversiones, joint ventures o traer, importar productos de América Latina que tienen la ventaja de que una ventana climática, ¿sí? Que no tiene restricciones. Un mensaje para ellos y un mensaje que ustedes quisieran darnos a nosotros, a CAF, ¿sí? De algo que haga falta, como si tuvieran la cartica al niño Dios, ¿sí? ¿Qué les hace falta? ¿En qué podemos apoyarlos para el buen éxito de la tarea que ustedes, el mandato que tiene cada uno de ustedes en sus respectivos responsabilidades? ¿Quieres arrancar? Bueno, pues José Manuel. no me importa empezar. Yo al mundo empresarial, o sea, al inversor, lo que la mayoría de la gente lo tiene claro, pero por los que no tuvieran claro, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de fondos comunitarios que hay aquí en España, hay un concepto que se maneja mal, que es que dice, voy a pedir una subvención para una cosa innovadora. Eso es un principio incorrecto, ¿no? O sea, es decir,
Eduardo me lo empezó a decir, pues o sea, el I más D más I, que se sabe, la I grande la paga dinero público. La D la paga dinero empresarial, pero sigue siendo investigación. Y la I no lo paga nadie. O sea, la I produce dinero, no absorbe dinero. O sea, la I es una inversión productiva. Lo que pasa, y vamos a ser claros, es que en los PDRs de los distintos comunidades autónomas hay financiaciones a la innovación que no son financiaciones, que son pura y llanamente subvenciones. Con lo cual, el concepto está un poquito desvirtuado y además compiten con estos señores que son los que lo tienen que hacer. O sea, porque eso, o sea, la innovación es un riesgo empresarial en principio productivo. Ese sería el primer mensaje que les daría. Y el segundo, pues yo creo que hay que seguir dialogando los distintos actores. O sea, es decir, los distintos actores tienen que dialogar, tiene que haber un contacto permanente pues, entre el mundo de la investigación, el mundo financiero, el mundo del conocimiento globalmente hablando y el mundo financiero y la sociedad en general, porque claro, todo esto también estamos en el marco que todas estas tienen que ser dentro de un desarrollo sostenible, que es multipolar y multifuncional. Y, por supuesto, lo que tú decías no tengo nada más que corroborarlo. O sea, yo creo que la mejor diplomacia que se conoce en el mundo es la diplomacia vinculada al mundo del conocimiento. Es la única que no genera nunca problemas. Hay que tener contactos permanentes entre los distintos lugares del mundo. Y ya, en este caso, futuro en español, que podemos hablar con algunos países del mundo, desde Canadá por lo menos hasta la Patagonia se puede hablar en español, porque dentro de poco pues en Estados Unidos espero que todo el mundo sea por lo menos bilingüe, porque prácticamente ya lo son, lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Entonces, el tema del conocimiento transatlántico es políticamente correcto y es ganador. O sea, es decir, por eso que decía, porque como la innovación no es copiar, porque si la innovación fuera copiar sería malo. Y dice, no, te voy a copiar lo que tú haces. No, pero no te lo voy a copiar. Yo voy a hacer papayas en Almería porque se pueden hacer papayas, pero no tiene nada que ver como se hacen en Cuba. O sea, no sé si... Sí, entonces, estas experiencias en conjunto es lo que yo creo que es bueno y este tipo de actos, pues evidentemente, pues sirven para esto, ¿no? Gracias, José Manuel. Bueno, yo, el primer mensaje a las empresas agroalimentarias es decirles que el sector agroalimentario tiene un gran futuro y lo está demostrando en los últimos años. Tiene un gran futuro, pero que las oportunidades están cada día más alejadas desde el punto de vista geográfico. Y lo más importante de cualquier empresa no es gestionar el presente. El presente es agotador, lo sé, es a veces tremendo, pero realmente para que se pueda desarrollar un buen proyecto empresarial en este sector y en cualquier otro, lo que hay que tener es visión. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me gustaría ser de mayor? Y el tercer consejo es, para conseguir alcanzar esta visión se necesitan buenos aliados, buenos compañeros de viaje. Hay que buscar los mejores aliados, que pueden ser aliados financieros, que pueden ser tecnólogos, que pueden ser incluso empresas que hasta ese momento eran competidoras. Que ese es, digamos, el tercer mensaje. Creo que tenemos que acostumbrarnos a compartir oportunidades. Y las empresas agroalimentarias, con frecuencia, el conjunto de empresas, a veces queremos desarrollar las oportunidades de forma individual. En un mundo global, con una dimensión reducida como la que tenemos en la actualidad, solo podremos alcanzar con éxito la visión si compartimos el proyecto, confiamos en nuestros aliados y, en definitiva, potenciamos lo que en principio podía haber sido un proyecto individual buscando las máximas sinergias con nuestros compañeros de viaje. Gracias, Eduardo. El riesgo de hablar al final es que seguramente ya todos han dicho lo que tú querías decir y no puedo estar más de acuerdo con lo que nos han comentado ellos, estando en un mundo tan globalizado donde invariablemente tenemos que interactuar ya no solo en nuestro pequeño mundo, sino en todo un contexto internacional, mundial.
pues hay una serie de oportunidades y retos que yo creo que debemos de retomar. Nosotros en México tenemos una gran dependencia de un mercado que lo tenemos a unos cuantos pasos, pero tenemos que voltear hacia los mercados europeos, a los mercados que están creciendo, a los mercados asiáticos, por ejemplo. Y pues como se dijo aquí al principio, el reto, si bien es cierto que solo se llega lejos o se llega rápido, juntos podemos llegar mucho más lejos. Entonces, sin duda que la gran oportunidad que hay es el cómo hacemos alianzas, cómo podemos en estas jornadas de Futuro en Español que, como yo decía, no solo estamos compartiendo el idioma, estamos compartiendo la esencia de negocio, la esencia de un mercado agroalimentario que pues cada vez es más demandante, y al principio Íñigo nos dio datos muy concretos que todos compartimos y estamos conscientes de ellos. Entonces, en ese sentido, pues yo lo único que propongo es que hagamos estas alianzas. Y del CAF, decirles que pues yo personalmente me siento muy contento que estemos ya cerrando una línea de negocio con ustedes. Espero que esto sea el principio de un gran trabajo que sea en beneficio por supuesto, de ustedes, de nosotros y particularmente de los clientes del desarrollo del sector agroalimentario, en este caso de México. Gracias, Manuel. Hombre, encantado. Bueno, solamente nos resta a todos ustedes agradecer su atención. Igualmente decirles que Futuro en Español y CAF son sus aliados para compartir toda la experiencia y llevarlos de la mano para América Latina. Esperamos que el panel haya sido de su interés. Habrá oportunidad durante, no sé, vamos a hacer el receso ya, ¿cierto? Un receso para que de pronto interactúen ya directamente con las personas acá, los empresarios que están presentes, a ver si por favor levantan la mano para que los identifiquen. Eso, por favor, para que hay de diferentes sectores. Y nuevamente a ustedes, gracias por su tiempo, muy amables.